Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Este es su amigo Jared Pérez, aquí con nuestro buen amigo Fernando Jiménez. Fernando, ¿cómo estás en esta tarde calurosa? Bien, gracias a Dios. No leemos a carnitas. Pero no, bien, gracias a Dios. Y algo de calor aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Les mandamos un saludo a todos aquellos que nos estén escuchando, a todos aquellos que se conectarán o nos escucharán después también. Pues aquí estamos nuevamente con un tema. Sí, cerrando el ciclo, uno de los 4 temas que le llamamos los innombrables, ¿no? que estamos cerrando el día de hoy con el tema el pecado. Es un tema bien complicado, igual que los demás temas que hemos dado, los últimos 3 temas. El que no ha estado al pendiente de lo que hemos estado hablando, bueno, estamos hablando de ciertos temas que casi nunca se tocan ya okay. La cuestión es de que no se tocan con mucha frecuencia en las iglesias. Y me refiero a predicar de la cruz, de la santidad, del infierno, y en este caso el día de hoy el tema que traemos del pecado. Qué complicado es hablar del pecado, porque aquí se tocan muchas fibras, porque entendemos una cosa, Fer, que todos pecamos. Sí, aquel que diga que no hace mentiroso a Dios. A Dios, exactamente. Bueno, vamos a empezar con el tema, ¿qué les parece? Como siempre, vamos a definir lo que es el pecado, vamos a ver qué es lo que significa el pecado. Si lo tienes, Fer. Yeah. Si no lo tienes, lo esperamos para que cuando lo tengas listo, inmediatamente Aquí tengo decimos. Una definición. Dice, según el judeocristianismo, la tradición judeocristiana, cuya fuente es la Biblia, ha entendido el pecado en términos generales como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Exactamente, es simplemente estar violando la ley de Dios, ¿no? Hay una palabra que en su original hebreo significa errar al blanco. Errar al blanco. El pecado es lo que... Ajá, no dar exactamente en el blanco. O sea, estamos fuera de atinarle, vamos. No le atinamos y ahí es donde erramos a lo que Dios dice. Dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. De hecho, si hemos estudiado un poquito la carta a los romanos, ahorita se me viene a la mente, el apóstol Pablo, sabemos que la carta a los romanos es su carta magna, es lo máximo en cuestión teológica, y empieza hablando el apóstol Pablo acerca de que, los judíos son pecadores, también los gentiles son pecadores. Ahora, para que nadie se sienta mal, todos somos pecadores. Entonces, primero hace distinción y al último generaliza totalmente. Entonces, todos somos pecadores, perdón. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es algo complicado hablar del pecado en esa línea. Obviamente al final aterrizaremos en la gracia de Dios, ¿no? Pero es importante saber qué es el pecado, cómo nos afecta y cómo podemos librarnos de él, que es lo más interesante, ¿no? No es tanto de que el pecado hace esto a nosotros, sino cómo podemos liberarnos del pecado. Ahora hay una pregunta, ¿cómo sería el mundo si no hubiera guerras? Si no hubiera homicidios, si no hubiera robos ni pleitos familiares. ¿Cómo sería si todos los hombres fueran perfectos como lo fue Adán antes de pecar? Sería un lugar totalmente diferente al que conocemos hoy. Al comparar nuestro mundo pecaminoso con un mundo sin pecado, se nos da una idea de cómo es el pecado. Es algo tremendo cómo todo lo corrompe. El pecado todo lo ensucia, el pecado todo lo daña. Imaginemos la relación que tuvo Adán y Eva en el huerto con Dios, cuando dice que caminaban juntos, platicaban,
y eran pues muy inocentes en el sentido santo, no tenían maldad en ellos. Pero cuando llega el pecado y corrompe al hombre, empieza a distorsionarse la imagen de Dios, porque Dios ha hecho todo perfecto. El asunto que el pecado en sí ha hecho la corrupción, porque dice que la paga del pecado es muerte. Por eso cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente Dios los desecha, los saca del jardín, donde los tenía pues protegidos literalmente, los echa fuera del jardín, y allá es donde van a pagar las consecuencias de ese pecado. Y dice la palabra que de ahí venimos todos, y traemos esa tendencia a pecar por nuestra naturaleza con lo que Adán hizo, una naturaleza caída le llama la escritura. Entonces allí entró el plan de Dios para cómo poder quitar el error que cometió Adán y Eva, y ahí estuvo el pensamiento de Dios con Jesús, con una redención. Pero eso es otra historia. Entonces vamos hablando acerca de lo que es el pecado. El pecado ha sido definido de la siguiente manera: cualquier pensamiento, palabra, acción, omisión o deseo contrario al carácter de Dios, eso es pecado. Todo lo que vaya en contra de Dios es pecado, así de simple. ¿Quieres hacer una connotación de algo? Es que ahorita mencionabas naturaleza caída. Uh-huh. Y la naturaleza que perdimos ahí, o que se perdió, fue la divina. Exacto. Que fue la que miles de años después, años después, regresó con Jesucristo. Que era algo de lo que estaba viendo en todo lo que hemos estado estudiando esta semana, de que como a pesar de que Jesús nació de María, uh-huh, su sangre era limpia. Así y era es. De naturaleza divina. Exacto. Y tiene ese poder para limpiar y sanar, restaurar. Entonces fue lo que Dios hizo, ¿no? El plan ese de redención que mencionas, pero fue que perdimos esa naturaleza divina, uh-huh, que había estado en Adán y en Eva, que hubo la necesidad de que Jesucristo viniera o fuera enviado, perdón. Sí, de hecho lo que hizo Adán y Eva simplemente quebró la relación que había entre el hombre o la creación con Dios, y en este caso era Adán y Eva, y ese quebrantamiento de relación solamente lo tenía que haber hecho alguien con el poder suficiente para hacerlo, en este caso Dios mismo a través de Cristo. Pero sigamos adelante. La Biblia define el pecado de varias maneras, y lo vamos a ver en varias porciones bíblicas. No nos vamos a detener, pero al que gusta anotar, bueno, pues anota, ¿verdad? Dice la Biblia en su definición acerca del pecado: el pensamiento del necio, dice, es pecado. El pensamiento del necio es pecado, y está en Proverbios 24:9. También dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, y eso lo tenemos en Romanos 14:23. Dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qué tremendo, fíjate. Y esto está en Santiago 4:17. Qué tremendo que hay mucha gente que sabe hacer lo bueno y simplemente no lo hace. Prefiere no hacerlo por conveniencia, porque va a decir: no, pues yo no quiero hacer esto porque después, por ejemplo, ayudar a alguien económicamente, porque después me voy a quedar yo sin dinero. Pero sabes que necesita esa persona ser ayudada, o cualquier situación. Casi siempre es tendencia a tener misericordia con alguien y ayudarlo. Ahora, a veces queremos orar por alguien y también nos frenamos, simplemente porque no tengo ganas, porque creo que es mi imaginación, porque no me late, por lo que sea. Y nos falta, creo que eso, ¿no? El amor a esa persona, o el amor a la humanidad, pensando que es un alma que necesita también de Cristo. Y sabemos que eso es bueno y no lo hacemos. Dice la Escritura: es pecado. Es pecado si sabes que esto es bueno y no lo haces.
Es tremendo. Otra cosa, el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es infracción de la ley, y entendemos por ley que no es solamente los 10 mandamientos, es toda la escritura, porque en toda la escritura hay instrucciones de parte de Dios, y toda instrucción de parte de Dios es ley. Es ley, porque lo que Dios dice es. La semana pasada lo decíamos, si Dios te manda a orar, hey, oren sin cesar, hey, oren unos por otros, oren en todo tiempo. Y es una orden de parte de Dios. Y si no lo hacemos, estamos en desobediencia, decíamos ayer en la reunión. Y cuando estamos en desobediencia, bueno, estamos dando pie al pecado. Entonces es bien tremendo, porque el pecado en sí mismo tiene varias etapas en la vida del hombre. Primero yo creo que lo percibe en su mente, después baja a su corazón, y después de estar en su corazón lo lleva a cabo. Entonces son 3 partes en las cuales el pecado no llega así nada más de que ya, de pronto, ay, pequé, perdón. No, algo tuvo que haber empezado en la mente, y luego después bajó al corazón, y luego lo llevó a la acción, donde el pecado ya es consumado. Entonces el pecado entra directamente en un pensamiento. Si recuerdas lo que nos han enseñado, que la verdadera guerra para nosotros espiritual, donde empieza en la mente. Ahí está nuestra verdadera guerra. Y si la empezamos a bloquear desde ahí, creo que nos vamos a ahorrar muchísimas cosas equivocadas en nuestra vida. Vamos a errar en el blanco menos. Porque sí está tremendo. Otra de las cosas, y por último, de lo que yo tengo, es toda injusticia es pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado. Y para ello, bueno, tenemos como seres humanos la capacidad de saber lo que es el bien y el mal, lo que es justo y lo que es injusto. Y dice que toda injusticia es pecado. Ahora, el origen del pecado realmente no empezó en el jardín del Edén. ¿Dónde empezó, Fran? Desde que se rebeló el diablo con Dios, ¿no? Así es, allá en el cielo empezó todo. ¿Y qué le pasó? Pues definitivamente no fue tolerado, fue lanzado, vámonos, desde su autoridad, porque dice que estaba por encima de todos los ángeles. Él era la máxima creación de Dios hasta ese momento. Y tanto así que se quiso parecer o ser igual o semejante a Dios, y Dios no lo toleró, así que lo desechó. Ahí empezó la verdadera rebelión, que ese fue el fundamento principal que movió a Satanás a hacerlo, y ese fue pecado. Así que desde ahí lo podemos ver. Ya después cae acá en el jardín del Edén. Llega con la serpiente, ¿no? Ándale. Engañar a Eva a través de las palabras y las maquinaciones que estuvo haciendo, torciendo la escritura. Sí, decía verdades, pero las decía medias. Es otro pecado muy serio, que a veces lo podemos ver hasta en el púlpito, porque hablan de muchas cosas reales, verdaderas de la escritura, de lo que Dios dice, pero lo tergiversan o dicen o le añaden algo que no tiene nada que ver con el pensamiento y el corazón de Dios. También es pecado eso, porque está mintiendo, porque están añadiendo o están quitando. Entonces, híjole, pues te dije, el tema es bastante profundo y delicado, pero vamos a seguirle hablando acerca de esto. Ahora nuestro buen amigo Carlitos Muñoz nos dejó solos. Se le atravesó por ahí un gato, creo que lo atropelló, no sé, sí, no, se le atravesaron por ahí cositas, pero igual se les extraña también a nuestro buen amigo Carlos Soledad, el pastor. Siempre aportan cosas muy buenas, siempre aportan y enriquecen el tema. Y cuando estás solamente acompañado de otra persona, así como que, híjole, como que falta más gente, ¿no? Para que aporte sus ideas, sus puntos de vista y lo haga más enriquecedor. Porque así como que nos cae mucha responsabilidad, ¿no? A ti y a mí. Ok, el pecado imperdonable. Hemos escuchado el pecado imperdonable.
Sí, ese da miedo hablarlo. Ay, sí. Que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Mateo 12, 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Es lo único que no será perdonado. Es tremendo este pecado, y a veces yo pienso que hasta la misma concupiscencia que se tiene, dice, ¿qué es eso la concupiscencia? La tendencia a pecar. La misma concupiscencia que tiene el humano hacia el mal, cuando conoce este mandato de parte de Dios, tiene la tentación quizá hasta de violar ese mandamiento de Dios. Y ahí es donde dices, qué miedo, ¿no? Qué miedo de que a lo mejor, híjole, no, Señor, no soy yo el que estoy pensando esto, no quiero, y perdóname, y ni siquiera has dicho nada, pero a lo mejor te pasa por la mente. Ahí es cuando tienes que pues hacer muchas cosas, ¿no? Una de las cosas es humillar tu corazón y pedir perdón y exaltar el nombre de Dios, porque sí está grueso. Y esto lo decía Jesús porque a él lo acusaban los fariseos de estar echando fuera demonios, pero se lo adjudicaban en el nombre de Belcebú. Decía, tú echas a los espíritus fuera, pero en el nombre de Belcebú, al que tú sirves. O sea, Jesús estaba haciendo milagros, señales a través del poder de Dios, que era el Espíritu Santo, que estaba en él. Recordemos que el Espíritu Santo llegó a él cuando salió de las aguas, después de ser bautizado por Juan el Bautista. Y los fariseos lo acusaban y le decían, es que tú estás sacando los demonios en el nombre de Belcebú. Eso es el problema. Le estaban diciendo y estaban ofendiendo al Espíritu del Santo. Una de las traducciones más antiguas dicen así, Espíritu del Santo, no Espíritu Santo, pero igual es tremendo este pecado. Igual nos mantenemos ahí. Nuestro Salvador dio la solemne advertencia contra el pecado imperdonable, porque los fariseos le acusaron de echar fuera los demonios por Belcebú. Así es. Definitivamente es algo delicado. Tenemos dos lecciones prácticas que podemos aprender de la enseñanza bíblica sobre el pecado imperdonable. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es algo que debemos de cuidar, ¿no? De cuidar y cuidarnos, de no pecar. Y si aún nos sentimos redarguidos cuando pecamos, dicen algunos predicadores que es porque en realidad somos hijos de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero si en realidad ya no pecas y no sientes nada, es porque no has conocido realmente el amor de Dios. Exacto. Sí, entonces es algo que debemos de ver en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué está pasando? Si aún nos afecta o no, nos duele, o nos queremos humillar delante de Dios cada vez que pecamos o no. Entonces es algo que debemos de examinar en nuestra vida, cómo estamos en referencia a eso, ¿no? Al pecado. Porque si en realidad no nos duele pecar, es porque no hemos dejado ya lo que es, literalmente nos hemos bajado de la cruz y seguimos nuestra vida, ¿no? Conforme a nuestra concupiscencia, como decías ahorita, o libre albedrío. Pero creo que lo que necesitamos es continuamente estar examinándonos y pedir al Espíritu Santo que nos examine si hay o no hay en nosotros esa maldad, ¿no? De que está esa maldad, de que va a estar esa lucha, de que el enemigo nos va a querer detener y frenar. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, eso es verdad, pero está en nosotros el dar la buena batalla, el fortalecernos cada día a través de la palabra, en la oración, claro, la lectura, lo que tenemos que hacer, ¿no? Es de nuestra parte lo que tenemos que hacer. Jesucristo dijo, si me amáis, guardas mis mandamientos. Así es. Sí. Los mandamientos son enseñanzas, son instrucciones que debemos de esforzarnos en seguir. Sí. Sí. Entonces es algo que no podemos dejar de lado. Tenemos que vivir continuamente con eso, con esa lucha, y aparte el Señor dice, ¿no? Sométete a mí, resiste al diablo y él huirá de ti.
porque necesitamos ser más llenos de su presencia. Y cuanto más llenos seamos de su presencia, más nos vamos a parecer a Él. Cuando venga el enemigo, o sea, lo que va a encontrar es, va a regresar y se va a devolver, porque no va a encontrar cabida en nosotros. Dices tú, no, esa maquinación que está cuando te lanza el dardo, o lo sabemos, no, yo creo que los que conocemos del Señor, nos ponemos a platicar con el enemigo aún así, exactamente. A maquinar, cuando te pone los pecados ahí, la forma de pecar, empiezas a maquinar qué es lo que vas a hacer, empiezas a maquinar lo que vas a decir, empiezas a maquinar todo y empiezas a ver todo el panorama de cómo va a suceder. Sí, exacto. Entonces, y es igual con Dios, no en el pecado, sino en la forma de obrar en las obras, en las cosas de Dios, porque Dios te lo muestra de esa forma igual. Cuando tú tienes oración, cuando tienes esa comunión con Dios, que te dispones, es igual con Dios, porque Dios te va mostrando qué va a suceder, qué va a pasar, te va dando señales y te va dando pautas. Y muchos se nos hace aburrido, o sea, tener ese tiempo de oración con Dios, que es algo, nos hace más fácil platicar con el diablo que platicar con Dios. Y es algo que no debe de ser. No debería de ser. Debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Cada uno de nosotros, de guardar nuestro corazón, nuestra mente en esa forma, ¿no? De qué estamos escuchando, con quién estamos platicando, cuál es la voz que escuchamos, ¿sí? La que nos lleva a pecar o la que nos lleva a obrar conforme al corazón de Dios. Eso es lo que debemos de saber también para dejar de pecar. Dice que el hombre se apartará con el temor a Dios del pecado. Entonces tenemos que esforzarnos en eso, ¿no? Y de conocer realmente al Dios que exaltamos y que queremos y que amamos, conocerlo realmente, ¿no? O a mí lo que me ayudó mucho en el caminar es es que las palabras que dice en la Biblia, que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es. Entonces, si Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, no? Que realmente, ¿a dónde? Sí, pero viene esa maquinación del enemigo, vienen esos dardos, nos dicen de qué tamaño es tu escudo, de cuántos versículos te sabes, cuántos versículos, entonces la espada que tienes que te otorga el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios también, con cuánta palabra te puedes defender. Exacto. ¿De qué tamaño es tu espada? Sí, definitivamente. Fíjate que yo difiero mucho de la gente que piensa que tiene que aprenderse los versículos de memoria. He estado en instituto y ahí te obligan a aprendérselo, y es muy bueno. Yo no digo que no es bueno, es excelente aprendérselo. Pero yo recuerdo que Jesús no citó, como dice Isaías en el capítulo fulano, porque primero no existían ni versículos ni capítulos, no estaban ordenados como los conocemos el día de hoy. Simplemente el Señor dijo que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, con que le digamos al enemigo cuando llega de pronto y sentimos el ataque, inmediatamente citarle la palabra. O sea, ¿sabes una cosa? Yo creo en el Señor Jesucristo, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, por su gracia, por esto, porque Él murió en la cruz. Automáticamente estamos diciéndole la Escritura, porque eso es lo que sucedió. Entonces, si te la sabes, qué bueno. Sí. Si te la sabes, excelente. Pero si no, pues parafraséala, no pasa nada. O sea, la cosa es de que la palabra, más que la que tengas aquí, conozcas al que mandó escribir la palabra. Y estoy hablando de Dios, a través de Cristo. Porque mucha gente estamos llenos del conocimiento de la palabra, y hablo a nivel iglesia en todo el mundo, pero no conocemos a Jesús. Y ese es el pequeño detalle, no conocemos a Jesús. Y ahorita hablabas de la oración, y una de las cosas importantes de la oración es que tienes que orar cuando tengas ganas, cuando no tengas ganas, y orar hasta que te den ganas. O sea, esto es una orden de parte de Dios, y cuando lo llevamos a cabo es mucho más fácil conocer a ese Dios de la Escritura que si no estamos en oración. Es bien importante sentir la dirección de Dios, porque Jesús mismo lo hizo antes de seleccionar a sus 12 discípulos. Y cada día lo hacía. Exacto, pero damos un ejemplo muy claro de tomar una decisión tan importante como seleccionar
quiénes iban a ser los más allegados a él. Una noche antes se fue a orar al monte, y él, después de que regresó de orar, empezó a decir: hey, tú, sígueme, tú, sígueme, tú, sígueme. Los empezó a convocar. Entonces, si él lo hizo siendo Jesús, el Hijo de Dios, y lo sabemos teológicamente, siendo Dios mismo, con mayor razón nosotros necesitamos la dirección de Dios y que nos diga: hey, ¿saben una cosa? Necesito que hagas esto. Todas las decisiones que nosotros tomemos deben estar apoyadas en el Señor, en las decisiones que Dios tome, no tanto nosotros que queramos hacerlo, o porque simple y sencillamente me latió. No, es una dirección de parte de Dios, porque después, si no salen bien las cosas, hey Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo qué pasó? A mí nunca me consultaste. Entonces es interesante esto. Dice Eric López: bendiciones pastores, buen sábado y feliz día del padre mañana. Felicidades Eric, no sé si seas papá, pero gracias. Igual si eres papá, pues felicidades. Diana Robles: ¿y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, ya la explicamos ahorita, Diana Robles. Tomás Figueroa: bendiciones hermanos, cuando uno ya no siente nada al pecar, ¿qué pasa? Bueno, si no sientes nada al pecar, quiere decir que estás más frío que un hielo, mi amigo. ¿Cómo podríamos no caer en ello? Sé que en comunión con Él, pero es difícil, ¿no creen? Sí, es muy difícil, créelo Tomás, no es fácil el cristianismo. Mucha gente dice: es fácil cuando tienes una entrega plena, total, completa, pero va a llegar un momento en la vida de que vas a sentir así como que quieres tirar la toalla. Ahí es cuando tu fe debe de ser más activa que nunca, por eso se llama fe. Aunque no sientas la presencia de Dios, debes de saber que Él dice que Él estará con nosotros todos los días, y ahorita lo dijo Fernando, hasta el fin del mundo. Entonces, es interesante conocer las promesas de Dios, porque ahí es cuando nosotros las tomamos en los momentos críticos de nuestra vida. Aunque no sientas, ahí está, porque no todo es sentir, pues eso se llaman emociones. Tenemos que movernos por convicciones, Tomás, y las convicciones solamente las tomamos en la Escritura. Dice Tomás: yo he caído en descuido espiritual y a veces en ese descuido cometo errores, pero no debería. No te preocupes, somos humanos, pero no podemos andar con la bandera de que somos humanos y nos equivocamos. La vida de un creyente siempre es un arrepentimiento constante y una búsqueda por Dios de la misma manera, constante. Así que va junto con pegado, hasta que llegue a minimizar esa frialdad, ese pecado que lo hacemos a veces sin más ni más, y ya no sentimos nada. Tenemos que buscar a Dios más profundamente en la palabra, en oración, y si es necesario hasta en ayuno, porque hay armas que tenemos a favor y a veces no las usamos. Flor desde Chiapas, nuevamente escuchándoles este sábado, hermanos, aquí en la tienda que tengo. Sigan adelante siempre. Gracias, Flor, Dios te bendiga hasta Chiapas, allá donde estás en tu negocio. Dios lo prospere, Dios te bendiga mucho en ello, y gracias por escucharnos. Gracias por sus comentarios, nos anima a seguir adelante, y sabemos que hay gente que nos escucha, y eso nos responsabiliza muchísimo más en todo lo que estamos hablando, porque lo que tenemos que hablar no tiene que ser nuestra opinión, sino lo que dice la Escritura. Muy bien, seguimos, Fernando. Seguimos. Hay algo que nos puede hacer más vulnerables que otras cosas hacia el pecado. ¿Cómo cuáles? Híjole, hay muchísimas. Una de ellas, y aquí vamos a entrar en camisa de 11 varas, es la maldad o la depravación heredada. Fíjate nada más la palabra que usó aquí este escritor. La depravación heredada. Caray, así que heredamos maldad. ¿Tú qué opinas acerca de eso, Fran? Heredamos maldad. Dios dice, ¿no?, que Él visitará la maldad del pueblo o de las personas a la tercera y cuarta generación. Eso lo hemos conocido y lo conocemos como pecados generacionales o cadenas, yugos generacionales de pecado, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, ¿por qué no? También la prostitución, todo lo que implica todo eso, todos los que son pecados sexuales también son generacionales, ¿no? Sí, sí. Son puertas de maldad que algún familiar de nosotros abrió. Uh-huh. Brujería, hechicería, todo eso está ahí metido. Así es. Sí, todo lo que es pecado está ahí, ¿no? Sí, yo creo que ya nos ha tocado a algunos en generaciones detectar ese tipo de problemas y romper
para las nuevas generaciones, ¿no? Cancelar, pues, pedirle a Dios que cancele, nosotros no podemos hacer nada de eso. Pedirle a Dios que cancele, pedirle a Dios que cierre esas puertas, pedirle a Dios que rompa esos yugos generacionales, esas cadenas, y empezar a caminar. Y ese pecado sabemos yo te puedo decir en carne propia, y te puedo decir por escritores, no recuerdo bien el nombre, y también he escuchado oradores evangelistas acerca de esto. Cuando la palabra misma dice, Jesús dice también, ¿no? Cuando tú terminas con un pecado, después de un tiempo viene y te vuelve a visitar. Exacto. Pero si después de ese tiempo, o sea, tú no sigues firme, va a ser garras otra vez contigo. Vuelve, ¿no? A caer, vuelve, y dice, y no vuelve solo. Ajá, trajo sus compadres, ¿no? Se trae a los compadres, a los Así que se es. encontró que andaban también, que los habían corrido de la casa. Ándale. Sí, y la palabra dice, ¿no? Que la situación de esa persona es peor a la que tenía antes, ¿no? Por eso hay aquí la importancia de seguir y permanecer en Dios y seguir buscando, ¿no? En el Señor. Es algo que debemos de buscar primordialmente en eso, ¿no? Romper con esas cadenas, estar identificando, por eso es que enfatizamos en esto, que tenemos que estarnos escudriñando, pedirle al Espíritu Santo que siga escudriñándonos. Y el pecado que le decía la hermana ahorita que preguntaba es no creer realmente en el Espíritu Santo, no ver el poder que tiene el Espíritu Santo, hablar en contra de Él, blasfemia, hablar en contra de Él, cosas que no son realmente del Espíritu Santo. Eso es hablar blasfemia, ¿no? De Él. Esa es la que no es perdonada por parte de Dios. Entonces, el hablar mal del Espíritu Santo, el no reconocerlo, eso no es lo que Dios no perdona, es el único pecado que Dios no perdona. Pero volviendo a esto, hay pecados generacionales, y si nos ponemos cada uno, identificamos, podemos ponernos a hablar con nuestros padres. A mí me encanta hablar con mi mamá, y te das cuenta de muchas cosas. No se lo digo a ella, ¿verdad? Sí, mi mamá, entre que es muy devota católica, ¿verdad? Pero también cree en el Señor. Y yo creo que por lo que le hablamos nosotros y lo que ve y lo que escucha, o sea, ahí anda, ¿no? Ahí. Pero te digo, platicando con ella de mi abuelo, de mi bisabuelo, entonces dices tú, ok, por eso el comportamiento en mí. Exacto, ahí entiendes muchas cosas. Sí. ¿No? Veo el comportamiento de mi abuelo por parte de mi papá, que ya fallecieron ambos. De hecho, mis abuelos ya fallecieron. Y veo eso, y porque mi mamá también los conoció mucho, los trató mucho, también veo eso en mí también, ¿no? El carácter de mis abuelas, lo veo también en la familia. ¿Sí? Entonces, hay un refrán muy usado aquí en México, que lo que menos puedes ver en la casa lo has de tener. Así es. Sí. O sea, yo imagino que se refiere a esto, ¿no? Lo que menos puedes ver en la calle, en la casa lo tienes. Sí, sí. Entonces, es algo que debemos de cuidar nosotros, y siempre estar expuestos a la palabra, siempre estar expuestos a que el Señor siga limpiándonos. A veces, como decía el hermano, nos enfriamos, porque pasa una situación en nuestra vida, pasa una lucha en nuestra vida, que dices, que viene ese pensamiento y ese dardo del enemigo, ¿para qué sigues adelante? Hablamos más con el diablo que con Dios, ¿no? ¿De qué sirve que sigas esforzándote? ¿De qué sirve que sigas con Dios? Mira, ¿de qué te sirve si sigues igual o peor? En lugar de irnos a las promesas de Dios. Sí. Pero realmente si haces un recuento, ahora sí como dicen, de los daños, de lo que fuiste en la vida pasada, de lo que eres, de la transformación que tuviste de ahí a donde estamos ahorita parados, exacto, del proceso que hemos llevado, o sea, nada que ver. Definitivamente. Nada que ver los engaños del enemigo, que no eres nada, no has avanzado, sigues igual, sigues peor, te va hasta peor. No es cierto. Créeme que la paz que tengo yo ahorita no la cambiaría por nada. No, definitivamente. Y la paz que es la paz que te da el Señor. Seguimos equivocándonos, sí, en decisiones, pero esa paz no se pierde. Esa paz sigue ahí, dándote la tranquilidad de que Dios tiene el control. Ya la regué, vengo, Señor, ya la volví a regar. Tengo el control. Aquí está, Señor. Nuevamente te vuelves a entregar el control. Señor, aquí está.
empiezas a caminar nuevamente, empiezas a esforzarte, sigues poniendo tus ojos nuevamente en la cruz y seguir avanzando. Dejas de ver lo que está a tu lado, lo que va pasando. Cuando Dios te habla, oye, ayuda a fulano, ayuda a sultano, ¿sí? En la oración. Tenemos que experimentar eso porque Dios anhela y desea que nuestra fe siga creciendo. Definitivo. ¿Sí? Y Dios nos quiere llevar, como dice su palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que nuestra fe siga creciendo y no vaya menguando. Porque estamos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y no solo la palabra dice que no solo a lo alto, sino a lo ancho, a lo profundo. O sea, debemos de entender, ¿sí? De ese amor que Jesucristo vino a mostrarnos a tal grado de morir en la cruz por nosotros. Porque Él dice, nadie pone la vida por sus amigos, yo la pongo. Yo la doy por mí mismo. Sí. Y la pongo porque yo la quiero poner, no porque alguien me esté obligando. Entonces, eso es algo que debemos de entender y debemos de saber y seguir caminando y esforzándonos hacia caminar hacia adelante. Podemos caer, sí, ok, pero la palabra también dice que cae 7 veces el justo y 7 veces se levantará. Así es. Entonces, tenemos que seguir esforzándonos, a pesar de lo que diga la gente alrededor. O sea, debemos de entender otra cosa que a mí también me ayuda, es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, ¿sí? Que están por todos los lados, desde las regiones celestes hasta acá en la tierra, ¿no? Sí, y siempre le hemos dicho, ellos tienen muchísimo más experiencia que nosotros, porque ellos están desde el principio, ya conocen al ser humano de pe a pa. Entonces nosotros nos enfrentamos quizá al que estaba dentro del Gadareno, ¿no? El de Gadara. A lo mejor nos enfrentamos a veces en alguno de ellos y sin saberlo, solamente por dar un ejemplo. Sí, te digo, y es que esas son esas cosas. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho también es entender que el enemigo salió de la presencia de Dios, cayó de la presencia, cayó de la gracia, y Él no desea que nosotros lleguemos a ese lugar. No desea que estemos delante de Dios en aquel día ¿sí? Y aún en este momento así en vida podemos experimentarlo a través de la oración, a través de la búsqueda, ¿sí? Lo podemos experimentar, esa presencia de Dios en nuestra vida, al verlo, al obrar a través de nosotros con milagros, de que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y verlo obrar. O sea, son cosas que no cambiarías por nada. Cuando las empiezas a vivir y empiezas a moverte en ese nivel, no lo cambiarías por nada. Pero lamentablemente nos dejamos engañar. La pasividad nos mantiene ahí detenidos, el no buscar de Dios, el no ir más hacia adelante, el poner la vista en el hombre y no en Dios, nos frena de seguir avanzando. Sí, y terminamos pecando, lamentablemente también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque terminamos haciendo crítica, murmuración, chisme, y seguimos cayendo porque ponemos la vista en el hombre. Y mira fulano cómo viene vestido, mira sultano, mangano. Y se nos olvida que el que va a dar juicio es él. Sí. Cosas de las que hemos hablado cuando estamos en el servicio. No es que no me gustó la alabanza. Ni que fuera para ti. Sí, no es para nosotros, es para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sí. Definitivo. O sea, es algo ya. ¿Cuántos vamos con un corazón expectante cada domingo? A adorar y alabar y exaltar el nombre de Dios. Reconociendo, cuántos entramos al después de cruzar el marco de la iglesia con acción de gracias. Sí. ¿Cuántos vamos con un corazón agradecido a depositar nuestros diezmos en el alfolí o en el cesto o donde lo hagan en cada congregación? Sí. O sea, eso es algo que debemos de estar buscando. Y si no entendemos que todo lo que tenemos es pues gracias a Dios, el pecado está muy cerca de nuestra puerta. Definitivamente. Y ahorita que estabas hablando me recordó algo que Cristi me enseñó no hace mucho, que decía, cuando la presencia de Dios está en algún lugar es porque no hay pecado. Ojo, la presencia. Dios está en todas partes, sí, porque Él es omnipresente. Pero su presencia, así como nosotros la vemos con su presencia, no está donde hay pecado. ¿Por qué? O sea, no hay manifestación de su gloria. Cuando Dios visita a Abraham, ¿cuántos iban con él? No, eran 3. Eran 3. Eran 2 ángeles y él.
Así lo sacamos en teología. ¿Y cuántos fueron a Sodoma y Gomorra? Que era una ciudad de pecado. Eran dos. ¿Por qué no fue el tercero? Por eso decimos que era Dios. Porque donde hay pecado no está la presencia. Y él era la presencia que estaba con Abraham junto con los 2 ángeles. Por eso los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra. Y bueno, ahí ya entendemos muchas cosas. ¿Por qué el tercero no fue? Porque era Dios mismo. Y donde hay pecado, la presencia de Dios no se manifiesta. ¿No? Por eso tengamos cuidado como hijos de Dios en siempre estar en orden con Dios. Y si cometemos algún error, inmediatamente corregirlo. ¿Cómo corregirlo? Arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname. Porque si no, híjole, nos va a ir como en feria. Porque la diferencia, por ejemplo, entre David y Saúl fue de que Saúl nunca se arrepintió de lo que él había ofendido a Dios. David, por otra parte, él ofendió a Dios muy grande, que tuvo sus consecuencias posteriores porque sus hijos murieron, etcétera, etcétera. Pero él se arrepintió inmediatamente cuando lo confrontaron. Entonces, él pidió perdón. Entonces, es necesario que como hijos de Dios tengamos ese corazón también inmediato de decir: Señor, perdón, híjole, la regué, te ofendí. José, cuando es acosado por doña Poti, yo le digo doña Poti, la esposa de Potifar, él dice: Dios me libre, que yo peque contra mi Dios. O sea, él no estaba pensando en la mujer, que dice la Biblia que era muy guapa, ni siquiera en él estaba pensando en cómo no le cabía en la mente cómo iba a ofender a Dios de semejante manera. Y para muchos de nosotros se nos hace así como que muy sencillo, hasta es parte de nuestra vida. Porque regreso al principio, muchos conocemos de lo que la Escritura habla de Dios, pero no conocemos el enfoque de todo lo que es la Escritura, hacia quién apunta, hacia Jesús. El Antiguo Testamento apunta a Jesús, el Nuevo Testamento habla de Jesús y apunta a Jesús. Y mucha gente no lo conocemos. Ese es el problema. No tenemos esa relación. Y si no tenemos esa relación, pues no vamos a tener la conciencia de que la regué y estoy ofendiendo a Dios. Se nos hace tan sencillo y al último ya no sentimos nada. Lo decía el joven que es que yo ya no siento nada cuando la riego. Porque solamente tenemos a ese Dios como lo tenía Job al principio, antes de que le pasara todas las calamidades. Religiosamente lo entendemos. Pero al final de la vida de Job se revela algo que es para nosotros muy importante. Dice: está bien, Señor, de oídas te conocía, pero ahora, después de todo lo que ha pasado y mi fe ha sido probada, mis ojos te ven. Eso es lo importante de conocer a la esencia de la Escritura, que es Jesús. Es muy importante. Sigamos, porque si no, no se nos va a dar tiempo de nada. Otra de las cosas que tenemos nosotros que nos hace vulnerables al pecado es la tentación. Satanás se aprovecha de la concupiscencia de los hombres, esa tendencia que tenemos a pecar, esa naturaleza que tenemos, y mientras tengamos esta carnita, este cascaroncito que se han de comer los gusanos, vamos a tener esa tendencia al pecado, y esa la usa el diablo a favor para hacernos daño a nosotros y alejarnos de Dios. Él nos tienta a pecar. Dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A veces le quitamos la chamba al diablo, porque a veces nosotros mismos solitos imaginamos que el diablo nos habla y nosotros ahí vamos, seduciéndonos nosotros mismos. Entonces, es la tentación, y podemos hablar de tentación muchísimos ejemplos. Vámonos rápido. Otra de las cosas es la ignorancia. Por falta de entendimiento, muchas personas han caído en pecados graves que han afectado toda su vida. Pero lo que necesita la humanidad no es el conocimiento del pecado, sino el entendimiento acerca del pecado. Este entendimiento debe de ir acompañado junto con las instrucciones de cómo alejarnos de las garras del pecado. Y hay un montón de citas bíblicas, en Levítico, en Salmos, Jeremías, en Lucas, en Hechos, en Efesios 4:18. Tenemos que tomar
como decías hace rato, el escudo, la espada, el casco, zapatos, cinturón, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te lo debes de quitar? Nunca. Ni para dormir, ¿eh? No, absolutamente no. Con esa armadura te debes de dormir. Y algunos ni siquiera nos lo ponemos y no la hemos puesto. Entonces tengamos cuidado con eso. No seamos gente que ignoramos las maquinaciones del diablo y no hagamos nada. Tenemos que tener nuestras armas listas, porque lo decía hace rato, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, etcétera, etcétera. Otra de las cosas es la ociosidad. Ser ociosos. Y dice que muchos nos hemos olvidado de los proverbios antiguos. Y casi siempre los que nacieron en cuna cristiana se los enseñaban mucho a los jóvenes. Todos los proverbios. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y una mente ociosa es el taller del diablo. Tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. Sí, en nuestras cuestiones diarias de trabajo, de estudio, de lo que sea. Pero la palabra tiene que ser esencial en nuestra vida. Tiene que ser esencial. Otra de las cosas es la indiferencia. A veces se tiene una actitud de ¿qué me importa? Esa es indiferencia. Ha llevado a muchas personas a una vida de pecado. Al que nada le importa, siempre escoge el camino que le parece más placentero, el camino del pecado. El que vive así como que, lo que salga, pues casi siempre lo que salga va a ser algo a su conveniencia, lo que le agrada, mucho menos va a buscar la voluntad de Dios. Simplemente va a decir, esto es lo que yo quiero. Como lo hemos dicho muchas veces, traemos ese síndrome de la brújula del Jack Sparrow. Hacia donde apunta la brújula, hacia allá vamos. Hacia donde quiere tu corazón, vas y lo buscas. La influencia de los malos compañeros. ¿Cuántos hemos tenido compañeros, amigos, que en cierta manera nos han echado porras para pecar? Y hasta nos cae como engaño o algo así. Fernando, estás bien galán todavía, hombre, mira, está esa muchachona, ¿cómo ves? O échate esta cervecita, hombre, ¿a poco no eras bien? Acuérdate que eras bien borrachote, eras general, no, y no solamente dicen eso, sino que te levantan. Sí, le pegan al ego. Claro. Entonces ahí es donde los compañeros, los amigos, son parte también esencial, que pueden influir para que nosotros pequemos. Dice un dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Sí. La otra es la avaricia. Y aquí, bueno, pues ahí ya la palabra lo dice todo, ¿no? Hacen malos negocios, llamados acá como tranzas, ¿no? Gente que no tranza no avanza, y haciendo fraudes y esto. La otra es la lisonja, es lo que hablábamos ahorita, de que te levantan, te inflan, te adulan, te hacen sentir importante, y eso te despega del suelo. Y pasa lo mismo que con el rey David. Mira, se me viene el rey David cada vez que hablo de esto. El rey David se le aconsejó cuando vio a Betsabé. Dice que la vio desde su terrado, se estaba bañando, pero él ya estaba inflado, ya era rey, ya estaba arriba, era autoridad. Y dice, ¿quién es ella? Y le dan santo y seña. Ella se llama así, es esposa de fulano de tal, es casada, y a él no le importó. ¿Por qué? Porque no puso atención. Dicen que cuando perdió el piso, dicen que cuando más te elevas, te haces menos hábil para escuchar en las alturas. Allá arriba es difícil poner atención a lo que se te dice. Y eso es lo que le pasó a David. Y esto es lo que normalmente pasa con nosotros cuando alguien nos adula, nos lisonjea, nos hace subirnos, y ya después el buen consejo ya no lo escuchamos. Nada más queremos satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad, y tómala, perico, te vas directo al pecado. Pero si te fijas, no empieza el pecado así de la noche a la mañana.
empieza primero a caer como gotita en la roca, paz, paz, en la cabeza, en tu mente, empieza el diablo a trabajar, y obviamente también tu propia concupiscencia. Hasta que lo planeas bien, llega a tu corazón, y cuando ya llega a tu corazón, automáticamente ya estás a un pie de llevarlo a cabo. Entonces es otra de las cosas que nos inclinan a cometer el pecado. ¿Cuáles son los resultados del pecado? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Es muerte. Ahora, muerte, ¿qué significa muerte? Muerte significa separación. Y sí, al principio es la separación del espíritu con el cuerpo, pero también habla de muerte, separación de Dios con nosotros. Entonces no tendríamos nosotros ningún vínculo con Dios después de haber fallecido, y eso es el infierno. Sí, pues ahí en el trono blanco, como le llaman, ¿no? Sería la segunda muerte, el estar separados ya de Dios por completo, ¿no? Imagínate nada más, estar separado de Dios. Esa es la muerte, y ese es el resultado de pecar, y de pecar desmesuradamente, de pecar conscientemente, o sea, pecar que sabes que estás mal, pero más sin embargo lo llevas a cabo. El resultado del pecado se resume en esta advertencia, por ejemplo, a Adán: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando le advirtió: de todo fruto comerás, menos del que está en este árbol, porque si lo haces, morirás. Le estaba diciendo: si comes de ese árbol, va a haber una separación entre tú y yo. Esa es muerte. Dice Darío Pastrana: buenas tardes, hermanos, quisiera me den un consejo. ¿Cómo puedo explicar a mi esposa que no la amo? Sé que dirán este señor que, pero no es que no quiera estar ya con ella, no, al contrario. Quiero que nos restauremos, ya que creo son años de monotonía nada más, pero no hay nada de nada, y no miento, 4 o 5 años llevamos así. No sé si vayas, Darío, a una iglesia, no sé si te congregues para empezar. Créelo, esto no es un consejo de psicología, estamos tratando de lo que dice el Señor, y suponemos que quizá eres cristiano, por eso nos estás escuchando. Pero si tienes ese conflicto, te tienes que acercar con tu pastor, con tu líder. Tienes que ir a la Escritura, al consejo de Dios. Tienes que saber qué es lo que dice Dios acerca de todo esto. Y si no lo sabes, por eso te digo que tienes que ir con tu pastor, con tu líder. Tú necesitas consejería matrimonial. Nosotros aquí solamente oramos por la gente cuando tiene alguna necesidad, pero referente a tu petición es una consejería, y lo único que podemos, al menos yo, decirte es: acércate con tu líder, con tu pastor, sobre todo, con su esposa, y como pareja pues tengan un diálogo con ellos acerca de su problemática, y créanlo, todo depositado en las manos de Dios funciona, y funciona perfectamente. He conocido muchísima gente que ha estado en tu condición, en tu misma condición, y Dios ha restaurado eso, pero se requiere ayuda de alguien maduro, de alguien que conozca la presencia de Dios y sobre todo su palabra y la dirección de Él. Fernando, ¿tienes algo para decirle a este joven? No, tienes que buscar directamente, o sea, como dice Jared, ¿no? Buscar dirección, buscar consejería matrimonial. Si eres cristiano o no eres cristiano, si no eres, pues es acercarte más a Dios, ¿no? Entregar tu vida a Él, rendirla. Si ya asistes a una iglesia y estás cayendo en monotonía, habla con tu pastor o con tu líder, si tienen grupos de casa, de reuniones de hogar, de matrimonios, o ora al Señor para que te dirija a dónde puedes buscar esa consejería que necesitas, tanto tú como tu esposa, ¿no? No des paso atrás, sigue adelante. Es esto que nos dices de querer volver a encender, reconciliarte y tener todo, o sea, está bien, es el primer paso que siempre el Señor está buscando, ¿no? Que busquemos esa restauración. Pero sí, tienes que buscar, porque
necesitas darle seguimiento, necesitas a alguien que te esté alentando, necesitas a alguien que te esté cada semana cómo vas viendo tu avance, viendo el avance de ambos como matrimonio, para que tengan el cuidado y no vaya a llegar, no lleguen a hacer lo que sería una separación, ¿no? Lo que viene siendo el divorcio, que es algo que a Dios no le agrada y es algo en lo cual pues no compartimos tampoco nosotros, ¿verdad? Pero sí necesitas buscar esa consejería, buscar quien tenga ese amor y ese cuidado, y yo creo que Dios te va a guiar a una persona, o si es directamente con los pastores, que bien, ¿verdad? Pero sí, buscar a alguien de confianza, alguien que te pueda guardar en el anonimato también, ¿verdad? Que no vaya a ser una persona que chismosa, ¿no? Pues por decirlo así, que vaya a ventilar los problemas que ustedes están viviendo en tu hogar. Necesitas a alguien confidencial, ¿verdad? Que tenga esa confidencialidad de guardar y respetar lo que tú le estás poniendo en sus manos, y que te ayude, sobre todo con la palabra de Dios, a restaurarte tanto a ti como a tu esposa y por consecuencia a tu matrimonio y tu familia. Definitivamente, y una de las cosas importantes de todo esto es decisión. Es como el perdonar. Si decides amarla, pídeselo a Dios. Aunque no lo sientas, tú pídele a Dios: Señor, yo decido amar a mi esposa. Creo que vas a hacer algo referente a la restauración entre mi matrimonio, porque no quieres que esto llegue al final, así que lo pones en las manos de Dios y lo buscas. O sea, ahora tú eres responsable como sacerdote, como cabeza, así que échale ganas y saldrás adelante. No sé si me vuelvan a poner otra vez los mensajes. Dice Víctor, no diré más de mi apellido, etcétera, pero Dios me ha hablado, soy pastor y lo que están diciendo me ha tocado. Hay una chica que está muy guapa y se me ha metido tanto en los ojos que soy sincero, he batallado, pero no se me sale de mi mente. Tienen cosas que me tientan demasiado y he estado a punto de caer, pero oren por mí. No puedo decirle a nadie lo que pasa, la verdad, solo que me alejaré de ella. Créelo, he llegado a pensar en dejar todo. Sé que soy un tonto, pero me siento desesperado. Sé que hoy Dios me habló. Saludos y perdón. No. Ese perdón es para Dios. Víctor, tienes un llamado, y tienes un llamado muy importante. Siempre el diablo sabe dónde llegar, sabe cómo llegar. El asunto es de que quizá ya ese pecado entró a tu mente y luego a tu corazón. Pero piensa en esto: solamente fuiste llamado con un propósito de parte de Dios. No sé qué eras antes de conocer a Dios, pero sé que el día de hoy eres un hombre de Dios porque estás sirviendo como pastor. Mas sin embargo, el diablo ha sabido llegar a una de tus áreas más difíciles, y ahí es cuando más que nunca debes de tomarte de la mano de Dios. Y como dijo José: Dios me libre de pecar contra mi Dios. Y tienes que aferrarte, porque más vale que Dios nos encuentre aprobados cuando Él venga y no tengamos en poco la sangre que el Señor derramó en la cruz. Así que yo te animo a que le sigas echando ganas. Eso simplemente es parte de lo que el diablo te pone. Pídele a Dios que te lo quite, y te lo va a quitar. Pídele a Dios que te lo quite. Vamos a estar orando por ti, Víctor. No te conocemos, no sabemos ni cómo te apellidas, pero sé que te llamas Víctor. Créelo, Dios sí lo sabe, y vamos a estar orando por ti en nuestras oraciones diarias, y por un tiempo vamos a estar cubriéndote, créelo. Solo te pido que busques de Dios a la manera como Él te llamó. Él te convocó para un propósito, así que confiamos de que Dios hará el milagro en tu vida, en tu corazón, y te traerá lucidez, y la venda que el diablo te ha puesto sea derribada. Así que tenga cuidado el que esté firme de no caer y que Dios te encuentre aprobado. Muy bien. Pero algo ahí, hermano, que se me viene también. Hágase acompañar de alguien más cuando esté en esas situaciones de tentación, para que no el enemigo no se enseñoree en ese momento, ¿no? En esos tiempos de que no sé si la veía a solas o no, todo eso, hágase acompañar de alguien más, de otro varón, que pueda, si es usted casado, de su esposa, ¿va? Hágase acompañar de ella, que esté con usted, hágale. No, es algo que debemos de guardar, y por no lastimar también a veces
a nuestras esposas en esas luchas que llevamos, pero también ella tiene que saber que está flaqueando en esa área, que está teniendo, si es usted casado, hágaselo saber, ¿verdad? Que está teniendo luchas, que está teniendo ese ataque el enemigo, para que ella también le apoye que en oración y lo cubra también en oración. Hágaselos, no sé, a los líderes que tenga de confianza en la iglesia, si tiene ya algunos líderes ahí, también hágales que oren por usted, que lo sigan guardando, cubriendo. El enemigo está atacando porque sabe que hay potencial en usted, porque sabe que está haciendo las cosas conforme al corazón de Dios. No lo está atacando por nada más por frenarlo, sí, que es algo que es lo que él quiere hacer. Pero sí, seamos sabios, seamos prudentes, y Dios nos llama a huir de la tentación, ¿no? Entonces debemos de apoyarnos con más personas, debemos de apoyarnos con alguien, cárguese un escudero, ¿verdad? Que lo apoye ahí y que no lo deje solo, para que pues usted también se sienta fortalecido y no vaya a caer en esta tentación, ¿verdad? Que ahorita ya el enemigo ya fue expuesto, esta tentación ya fue expuesta, aparte de lo que está hablando. Creo que el enemigo va a cesar un tiempo como lo veíamos ahorita, pero a lo mejor regresa con más fuerza. Y en ese tiempo hay que fortalecerse, hay que, como sabemos, hay que afilar el hacha para el momento dado, pues tener el hacha bien afilada cuando tengamos otra vez nuevamente la batalla, ¿no? Definitivamente. Como ya se nos vino el tiempo encima, solamente quiero agregar una cosa ya para terminar. Es la liberación del pecado. ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Acaso no hay manera de escapar de ello? Sí, sí lo hay. Gracias a Dios. Por ello hay perdón de los pecados cometidos si cumplimos con los requisitos de Dios para tal perdón. En Lucas 24:47 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos llamados, para alcanzar salvación. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: la gracia de Dios se extiende a toda alma, a cada persona encadenada por los grilletes del pecado. Le llega la invitación bondadosa y celestial: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice Isaías 45:22. No obstante, esta promesa se basa en lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que es mejor hacerlo hoy mismo, y esto de arrepentirnos, porque si no, dice, si no se arrepienten, el único resultado será que todos perecerán igualmente. Lo dice Lucas capítulo 13, versículo 3. Y vamos a terminar con ello porque ya son las 7:08. Y no sé, Fernando, algo cortito que quieras decir para despedirnos. Bueno, antes de, también está lo que es la palabra en Efesios 4, del 17 al 32, sí, que nos habla, el encabezado es vivir como hijos de luz. Sí, eso es lo que nos exhorta a Dios, ¿no? Eso es lo que nos lleva a vivir realmente bajo lo que Él desea y anhela, ¿no? Es algo, sabemos que es algo difícil, que es una lucha diaria, y que tenemos que seguir perseverando cada día. ¿Sí? Entonces, eso es lo que realmente nosotros anhelamos, hermanos, que vayamos creciendo, que sigamos esforzándonos. Los teólogos dicen que hay 365 veces esfuérzate y sé valiente. Tenemos una para cada día. Dios nos ha dejado una para cada día de cada año de nuestra vida. Ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Sí. Nos ha revestido de luz, de fuerza, de poder a través de la sangre de Jesucristo. Tenemos esa fuerza, ese anhelo y ese deseo. Sí, que nada más nos falta a nosotros ese deseo de servir a nuestro Dios. Tenemos que, a mí me ha servido esto que les digo, que les decía, yo tengo a Dios como una figura de autoridad en mi vida, como la máxima figura de autoridad en mi vida. Es algo que debemos de ser, es algo primordial en nosotros. Respetarlo. Si no respetamos a nuestros padres, Dios es más grande que nuestros padres. Si respetamos a algún maestro que tuvimos, a algún tío, alguna figura de autoridad que tengamos, Dios es más grande que cualquier persona de autoridad que tengamos. Así es. Sí. Y por ende merece respeto, merece la obediencia y merece que caminemos conforme a lo que Él anhela y desea. Otra cosa son instrucciones de vida. ¿Sí? Está en nosotros, por amor a Dios, obedecerlas o no obedecerlas. ¿Sí? Así es.
Muy bien. Antes de irnos, quiero avisarles y anunciarles que tenemos un campamento juvenil. Tendrá fecha del lunes 29 de julio al 2 de agosto allá en el Ojo de la Casa en Samalayuca. Si alguno de ustedes lo conoce y quiere ir, solo llame a los teléfonos que están aquí en cabina al 656-411-4362 o al WhatsApp 656-469-1269. Este campamento juvenil va a estar bien tremendo. Lo titularon En un abrir y cerrar de ojos. Habrá servicio de niños, no se preocupe por ello, y niños menores de 12 años no van a pagar porque el costo será de 150 pesitos. La cooperación realmente, tendremos venta de snacks y de hamburguesas, así que vaya en este tiempo, apártelo porque es de gran bendición, créalo, ahí las personas que vayan van a ser grandemente bendecidas. Campamento juvenil En un abrir y cerrar de ojos los espera el lunes 29 de julio al 2 de agosto. Así que haga su tiempo para poder ir y gozarnos en la alabanza, en los temas que van a estar compartiendo. Así que ahí los esperamos. Campamento juvenil En un abrir y cerrar de ojos. Y este fue su programa Hablando Claro. Nos despedimos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.